Hola, hola, buenas noches. Un gusto en saludarles a todos mis oyentes. Hoy les traigo un video acerca de la anatomía de la tabaquera anatómica, también llamada, antes los griegos, los latinos, mejor dicho, lo llamaban foveola radialis. Ok, actualmente le damos el nombre de tabaquera anatómica ya que es una zona, una depresión donde antiguamente se ponían las personas el tabaco cuando iban a fumarlo, incluso otras sustancias que iban a inhalar. Por eso recibe el nombre entonces de tabaquera anatómica. Es una región que se encuentra delimitada en forma triangular a nivel de lo que es la parte radial y proximal del primer dedo, es decir, del dedo pulgar, en la parte dorsal específicamente. Antes de comenzar el video, los invito a que se suscriban a mi canal. Aquí en la esquina inferior derecha encontrarán un link que al darle clic quedarán automáticamente suscritos al canal para que vean mucho más contenido de él. Entonces la tabaquera anatómica, como es una zona triangular, va a tener límites y va a tener piso. Esos límites van a estar dados en su mayoría por músculos. Entonces vemos esta imagen. Recuerden siempre que la tabaquera anatómica la encontramos en la parte dorsal, es decir, posterior del primer dedo, es decir, del pulgar. Entonces siempre ubíquense buscando el pulgar. Entonces esta zona en depresión que ustedes ven aquí es la famosa tabaquera anatómica. Recuerden que posición anatómica siempre el pulgar va a ser lateral, mientras que ustedes buscando el quinto dedo, esto va a ser medial. Entonces esta es una visión posterior del miembro superior derecho. Por eso es que el pulgar va a ser lateral, porque estamos viendo una visión posterior. Entonces, primero, los límites laterales de la tabaquera anatómica van a ser los tendones. Oigan bien, los tendones de dos músculos. Primero vamos a tener más proximal y más externo. Con externo me refiero a lateral, al músculo abductor largo del pulgar que llega a la base del primer metacarpiano, que es el metacarpiano del pulgar. Y luego vamos a tener lo que es el músculo extensor corto del pulgar, que va a llegar a la falange proximal del primer dedo. De manera que estos dos músculos, me refiero al abductor largo y al extensor corto del pulgar, van a ser los límites externos o los límites laterales de lo que es la tabaquera anatómica. Mientras que el límite medial va a estar dado por el tendón de un solo músculo, que es el tendón del músculo extensor largo del pulgar. A diferencia del extensor corto, el extensor largo llega a la falange distal del primer dedo. Recuerden que el extensor corto, les acabo de decir, que llega a la falange proximal del primer dedo. Eso van a ser entonces los límites laterales y el límite medial de lo que es la tabaquera anatómica. Vemos esta imagen es con la mano del miembro superior izquierdo. Básicamente entonces todo lo que veamos hacia esta zona, es decir, buscando hacia el pulgar, va a ser lateral. Este tendón que está llegando a la base del primer metacarpiano va a ser el tendón del abductor largo del pulgar. Y este que se ve que está llegando a la falange proximal va a ser el tendón del extensor corto del pulgar. De manera que estos dos van a hacerme el límite externo de la tabaquera. Mientras que este tendón, que vean que es el más largo, que va buscando a la falange distal, va a ser el límite medial. Vean que va buscando ya al resto de los dedos. Y recuerden que el resto de los dedos mira hacia medial cuando hablamos de posición anatómica. De manera que este tendón va a ser el del extensor largo del pulgar. Y ahí se me configura la tabaquera anatómica. Entonces, como es una zona triangular, ya le dije el límite lateral y el límite medial, también me va a tener un límite superior. Ese límite superior va a estar dado por la apófisis estiloides del radio, que es esta prominencia que ustedes ven aquí. De manera que esos van a ser los tres límites de la tabaquera anatómica. Recuerden que básicamente es un triángulo. Ahora, como todo triángulo, él tiene que tener un piso, que son estas estructuras que vamos a encontrar por debajo o asentados en la base, mejor dicho, de este triángulo. Ese piso va a estar dado por dos huesos del carpo. Primero este que vemos aquí, que sería el escafoides, y este que está más distal, que sería el trapecio. En esta imagen lo vamos a ver mucho mejor. Fíjense ustedes, esta es una visión posterior del miembro superior derecho. Aquí encontramos el radio, este es el tubérculo dorsal del radio. Óigase bien, gracias a este tubérculo dorsal es que la tabaquera anatómica funciona, ya que el músculo extensor largo del pulgar pasa por aquí y lo utiliza como polea, y gracias a él es que se forma la depresión cuando hacemos extensión del dedo. Entonces, vean que el radio
se está articulando con el escafoide, que es el primer piso de la tabaquera anatómica, y esta a su vez se articula con el trapecio, que es el piso más distal de la tabaquera anatómica. Por eso es que se considera tanto el escafoide como el trapecio piso, y esta prominencia que ven aquí es el límite superior de la tabaquera, que les acabo de decir que es la apófisis estiloides del radio. Entonces, ¿qué contenido vamos a encontrar en esta tabaquera anatómica? Básicamente encontramos dos cosas. Primero nos encontramos a la arteria radial, ya en su parte más distal, buscando pasar por debajo del extensor largo para formarme los arcopalmares, y encontramos las ramas ya más terminales de, a su vez, la rama externa, es decir, la rama cutánea del nervio radial. Entonces, esta es la rama cutánea del nervio radial, estas son sus ramas cutáneas más terminales, y ella la podemos palpar incluso a lo largo de toda esa tabaquera anatómica. Por eso es considerada contenido. Algunos autores también sostienen que la vena cefálica comienza a nivel de lo que es la tabaquera anatómica. Eso varía mucho de acuerdo a los autores. Entonces, amigos, este ha sido todo el video de tabaquera anatómica. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí, dale like al video, no olvides, muy importante, y me lo puedes compartir en tus redes. También me puedes seguir en Instagram en @juanpisosánchez1315. Aquí dejo más link de videos de miembro superior para que puedan ver el resto del contenido. Muchísimas gracias por su colaboración.